¿Qué tal, amigos de YouTube? En el video de hoy les daré a conocer los temas estados de la materia y métodos de separación de mezclas. Los estados físicos de la materia más estudiados son sólido, líquido y gaseoso. Estos estados están determinados en función a dos fuerzas que actúan entre las moléculas, que son expansión que actúa de adentro hacia afuera y mantiene a las moléculas separadas, y la cohesión que actúa de afuera hacia adentro y mantiene a las moléculas unidas. Además, entre mayor sea la temperatura, la energía entre las moléculas aumenta y se dan como resultado los estados de la materia. Características de los estados. Sólido. Los cuerpos tienen forma definida, masa y volumen invariable, son duros, los espacios intermoleculares son muy pequeños, las moléculas están bastante juntas, la vibración de las moléculas es muy lenta, son incompresibles, la fuerza de cohesión es mayor a la expansión. Líquido. Las sustancias no tienen forma definida, se adaptan al recipiente que las contiene, poseen masa y volumen invariable, los espacios intermoleculares son amplios, las moléculas están un poco separadas, la vibración entre las moléculas es lenta, son incompresibles, las fuerzas de cohesión y expansión están en equilibrio, presentan en su superficie una fuerza de resistencia conocida como tensión superficial, que le permite formar las gotas e impedir el ingreso de algunos objetos y animales de menor densidad, como los insectos. Gaseoso. Los gases no tienen forma definida, se adaptan al recipiente que los contiene, poseen masa invariable, volumen variable, los espacios intermoleculares son muy amplios, las moléculas están muy separadas, se difunden muy rápidamente, la vibración de las moléculas es muy alta, son compresibles, la fuerza de expansión es mayor a la cohesión. Cambios de estados de la materia. Fusión. Es el cambio del estado sólido al líquido por aumento de temperatura, ejemplo. Un trozo de hielo al ambiente se derrite. Evaporación. Es el cambio del estado líquido al gaseoso por aumento de temperatura, ejemplo. El agua en los ríos o mares se evapora por efecto del calor emitido del sol. Sublimación. Es el cambio del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, ejemplo. Un trozo de hielo seco al ambiente. Solidificación. Es el proceso inverso a la fusión en el cual se produce el cambio del estado líquido al sólido por disminución de la temperatura o aumento de la presión, ejemplo. Colocar agua al congelador. Condensación o licuefacción. Proceso inverso a la evaporación. Es el cambio del estado gaseoso al líquido por disminución de la temperatura y por aumento de presión, ejemplo. El vapor del aire en la atmósfera se convierte en nubes. La sublimación inversa o deposición es el cambio del estado gaseoso al sólido por disminución de la temperatura y aumento de la presión, ejemplo. Los vapores del yodo se convierten en cristales al entrar en contacto con una superficie fría. Métodos de separación de mezclas. Separación sólido. Imantación o atracción metálica. Es la separación de dos sólidos por medio del empleo de un imán, se produce la separación porque el elemento metálico es atraído por el imán. Flotación o levigación. Es la separación de dos sólidos mediante el empleo de un medio acuoso, en el cual se vierte la mezcla de los dos elementos, el más pesado se precipita, produciéndose la separación. Tamización. Es la separación de dos sólidos mediante una malla o tamiz, que permite separar a los sólidos a partir de la diferencia del tamaño de sus partículas. Separación líquido. Decantación. Es el proceso de separación de dos líquidos por diferencia de sus densidades, mediante el empleo de un instrumento llamado llave de separación o decantación. Destilación. Es el proceso de separación de dos líquidos por la diferencia de sus puntos de ebullición, al calentarlos el de menor punto de ebullición es evaporado para separarlo del otro líquido. Desalinización es un tipo de destilación en el cual se separa el agua de las sales encontradas en el mar, en este proceso se produce agua potable para el consumo humano. Separación sólido-líquido. Filtración. Es la separación de un sólido de un líquido mediante el empleo de un medio poroso o papel filtro. Centrifugación. Es el proceso de separación de un sólido de un líquido mediante el empleo de la fuerza centrífuga. Cromatografía. Es un proceso de separación de un sólido de un líquido, mediante mezclas complejas, por medio de la absorción. Cristalización.
Es el proceso por el cual se separa un sólido de un líquido, sometiendo la solución a altas temperaturas, logrando la formación de los cristales del sólido. Espero les sirva de mucha ayuda este video, no se olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita de notificación para que estén enterados de la publicación de los nuevos videos que estaré realizando más adelante. Hasta pronto.